buenas tardes con todos los presentes y las presentes. Bueno, el taller es el taller para emprendedores. Vamos a hacer un recordar de la clase última. Nos vamos a centrar básicamente en el tema de tostado, las condiciones mínimas básicas que se necesita para poder realizar un buen trabajo de tostado. Siempre cuidando o tratando de conservar la calidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un recordar para los que no participaron durante la reunión, ¿no? Primero empezamos con el tema de la materia prima. Siempre nosotros aconsejamos de que la materia prima sea cosechas maduras, limpias, por un tema de que ahí está el éxito de cada emprendimiento que ustedes desarrollan. En estas imágenes vemos granos pintones, inmaduros, maduros, sobremaduros y secos. Cada uno tiene un perfil cómo aporta o qué aporta al café, al emprendimiento o al producto final que ustedes van a desarrollar. Bueno, vemos en forma de granos y ahora vamos a ver cómo se comporta. Juanca, perdón que te interrumpa, ¿puedes volver a compartir? Porque no les está apareciendo a los demás. A ver si me avisa. No se visualiza la pantalla. A ver, un segundo. No, no en la pantalla. Ya, vuelve a ver. Está bien. No se ve. ¿Se ve o no se ve ahorita? No, no se ve. Vuelve a compartir. Voy a volver a compartir, un momentito. Vamos a volver a compartir. Sí. Ya, ahí está cargando. ¿Se visualiza? Sí. Sí, a ver, los amigos emprendedores están visualizando, ¿no? Sí, ahora sí se visualiza la pantalla. Ya, ok. Ya, como les decía al inicio, el punto de partida para el éxito de los emprendimientos que ustedes están desarrollando es la materia prima, ¿no? De dónde viene, cómo lo están trabajando. En este caso, siempre partimos de las cosechas maduras, porque las inmaduras y las cosechas de granos pintones, como vemos en las imágenes, son las que nos van a dar los sabores desagradables que muchos de nuestros clientes comienzan a rechazar. Teniendo en cuenta que ustedes como emprendedores y nosotros como programa estamos promocionando bastante el café de especialidad y ustedes como emprendedores que son los proveedores de este grano, debemos tener siempre una calidad bastante alta, bastante buena para poder desarrollar mejor su marca. Bueno, esta es la forma como los granos deberían estar. Lo que no queremos son los granos inmaduros, los granos pintones. Lo que queremos son los granos maduros. En algunos casos, algunos sobremaduros, como son los rojo vino, también nos sirven porque le van a dar esos sabores afrutales, afrutis que se llama. Los cafés secos, eso no queremos porque van a afectar la taza, nos van a dar los sabores fenólicos, fermento y a veces con sabores a hongos. La siguiente toma es una toma de cómo se ve el café cuando ya despulpamos. Tenemos, por ejemplo, los inmaduros que no han podido pasar por la máquina y comenzó a reventar la cascarilla o el pergamino. Eso va a ser un defecto. En muchos de los casos, algunos productores lo están utilizando como materia prima para elaborar su café, que no es lo indicado. También tenemos los pintones, que pasa lo mismo por un tema de que no ha desarrollado los azúcares dentro de la cáscara. No puede pasar muy bien por la despulpadora y va a comenzar a afectar. Lo que queremos son los maduros, vemos en la parte inferior, que están limpios, que están prácticamente todos son casi parecidos. Lo que no queremos son los secos porque ya nos van a comenzar a dar defectos, los negros, los fenólicos, los chancados, los granos con hongo. Condiciones del café pergamino,
A ver, a medida que vamos desarrollando, si es que hay alguna consulta por parte de los participantes, normal me pueden interrumpir para poder hacer un conversatorio o de repente que nos pueden contar cómo es lo que lo trabajan y nosotros poder seguir apoyándose en esa parte. Condiciones del café pergamino es de 11% de humedad a 12.5. Eso es una humedad que se requiere para poder generar un buen tostado. ¿Por qué no más de 12.5, 13, 13.5, 14? Porque nos dimos cuenta que trabajar con cafés de elevada humedad, si tú trabajas con café bueno, al momento de que tú tuestas cafés de humedades altas, lo que vas a hacer es enmascarar a los sabores. Si tú tienes un muy buen café, puede ser chocolate, caramelo o frutas. Si lo tuestas húmedo, al final va a salir un café simple, un café plano, y no va a salir esos sabores que de repente tú estás buscando ofertar en tu producto. Por eso es bueno tener muy en cuenta el tema de la humedad, ¿no? Hay muchos que no lo toman en cuenta. Yo he visto muchos casos que hay productores que tuestan café a 15, 18, hasta 20 de humedad, ¿no? Ahí no les garantizo que el café sea realmente sea de muy buena calidad. Otra condición que deben estar libres de olores extraños, básicamente cuando hablo de olores extraños es que el café huela limpio, que no huela a tierra, a hongo, a fenoles, a fermento, a podrido o a cualquier otra sustancia que pudo haberse contaminado. Por ejemplo, posiblemente el humo de alguna cocina que ha contaminado el grano, y como el grano es higroscópico, nos va a contaminar y eso va a jalar ese grano, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte. Eso básicamente, ¿dónde se revisa esto? Justamente en el grano pergamino. Cuando olemos el grano pergamino, ya comenzamos a hacer el primer tamiz y podemos ir diciendo si nuestro café está limpio o de repente tiene algún tipo de contaminación. Bueno, que sea de cosecha actual. Por un tema a veces de mal almacenaje, los cafés 5 o 6 meses ya comienzan a envejecerse y comenzamos a ofertar cafés ya guardados. Hay que tratar siempre que los cafés sean de cosecha actual, que sean frescos para poder mantener las características organolépticas y de calidad que puedes ofertar hacia un cliente. Dice, utilizar el número de mallas según el tipo de café que estamos vendiendo. Lo ideal es trabajar con malla 15 para poder tener una uniformidad de granos y esto les va a garantizar a los emprendedores que puedan estandarizar su calidad. No es igual tostar un café con malla 13 unido con el 14, con el 15. Sabemos que la malla 13, como son granos pequeños, se van a quemar rápidamente o se van a tostar y van a afectar a los granos de malla 15 que pueden estar bien trabajados. Nosotros cuando trabajamos con catación, cuando queremos mejorar perfil, si yo cato un café de 13, el mismo café de 13 y un con malla 13 y otro café con malla 15, al final parecen dos cafés diferentes, justamente porque el tamaño de la malla influye bastante en mejorar los sabores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Juanca, yo para decirte que de nuevo salió tu pantalla porque parece que alguien más compartió, pero solo ahorita. Ya, ahora sí sale. ¿O todavía? No, justo ahorita No, acaba de no en salir, la vuelve pantalla. a compartir, por favor. Ya no sé qué está pasando porque está compartido y sea. No, lo tuyo está bien, creo que alguien más compartió la pantalla, entonces movió la tuya. Ah, ok. Ya, a ver, ahora sí nos ordenamos ahí. ¿Ya está bien ahora o seguimos con el problema? No todavía compártela una vez más, por favor. Ya, un momentito, ahorita lo vamos a volver a compartir. Sí. Ya, ¿Ya estamos? Ahora sí. 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 Ya, ok.
Ya estamos pantalla completa. Entonces, teniendo en cuenta que el número de malla que vamos a utilizar nos va a dar una homogeneidad en el café, es muy importante poder trabajar con un número de malla que podamos ofertar, ¿no? Como les decía, yo siempre les recomiendo a los emprendedores que trabajemos mínimo con malla 15 para poder garantizar un producto de mayor calidad. Ahí tendríamos que optar por varias formas, ¿no? Tener una malla, una plancha con mallas de esa dimensión, o si no, de repente buscar un servicio de algunas máquinas. Como vemos en las imágenes, hay dos formas, ¿no? La que es la rotativa, donde me selecciona los granos de café por malla 13, 14, 15, 16. Y lo que es como una plataforma en donde por vibración va a comenzar a seleccionar los granos. Bueno, los defectos que podemos encontrar después de haber pasado malla, ya pues son los granos, lo que no queremos que estén dentro de nuestra muestra son los granos negros, los agrios, los granos dañados por hongos, los granos parciales, agrios parciales, los flotadores, los inmaduros, averanados, los granos brocados, las conchas, los veteados, los blanqueados, los ámbar. Todos estos granos son aquellos granos que van a afectar el sabor. En donde los clasificamos justamente en hacer la selección por malla, yo ya voy comenzando a separar. Estos granos por lo general son chancados, son granos pequeños y van cayendo. Y los que me van quedando de malla 15 para arriba, yo manualmente ya tengo que hacer mi selección. Juanca, te corto porque hay una pregunta por interno, si no me equivoco, de Cruz Juanán. Sería bueno ir revisando mientras vamos avanzando los mensajes. Ya, a ver las preguntas. A ver si alguien me lo revisa y me lo va compartiendo. Ya, sí. De Cruz Juanán. ¿Lo dices tú, Rosita, o yo? A ver, Cruz Juanán dice, ¿cómo sabemos los números de malla? ¿Cómo saben los números de malla? Ya, mira, para saber el número de malla, hay una dimensión, son en pulgadas. Tendría que pasarles la dimensión en pulgadas para que ustedes puedan determinar exactamente. Por lo general, los agujeros son redondos, no son cuadrados, porque hay algunos que utilizan mallas galvanizadas cuadradas como para jaulas de aves, lo utilizan para zarandear, pero no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque no es la medida reglamentaria, ¿no? Entonces, las medidas reglamentarias son circulares y tendría que pasarles la dimensión exacta. Por eso, esa parte de las mallas siempre hay que buscar, de repente, al especialista, los que trabajan con el tema de mecánicas estructurales, que son los que te venden por esta clasificación de número de mallas. No es solamente agarrar una lata y echarlo hueco por echarlo, ¿no? Sino hay una cierta dimensión ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿O de repente no lo quedó en claro? Continuamos, Juan. Ya, ok. Bueno, acá vemos ya un poco la selección, ¿no? O sea, el tema de que hablamos de trillado nos sirve para ir separando los granos chancados, las impurezas, y vemos en las imágenes cómo van quedando, ¿no? En el lado izquierdo, en la parte alta, vemos cómo me ha quedado todos los defectos. Algunas personas, por un tema de no querer perder peso en el café, utilizan este tipo de granos, que no es recomendable utilizarlos, porque este tipo de granos son los que en realidad me van a afectar a la calidad de mi café. Yo lo que recomendaría es que mi café me quede limpio, como se observa en la parte inferior derecha. Es un café seleccionado, pasado con malla. Ese tipo de café, hasta la persona que va a tostar le va a facilitar el tema de tostado, porque va a ser un tostado uniforme. Y ahí sí voy a conseguir una mejor selección y poder tener un mejor sabor en mi producto final. Bueno, ¿alguna pregunta de selección, señores, para pasar al tostado rápidamente?
Bueno, respecto a la humedad, yo no tengo probador de humedad, lo que hago es secarlo más de la cuenta, creo que de repente llegaré a 10% de humedad. ¿Eso afecta en algo? Mira, mientras llegues a 10, mientras no llegues a 9, está bien. Ya, una de las formas de poder determinar el tema de la humedad es utilizando el diente, ¿no? Que es lo más práctico, lo más común. Cuando tú limpias el pergamino, lo pones en el diente y sientes que se rompe y escuchas un pequeño crujir, un crack, como si estuviera reventando una rosquita de yuca que se vende bastante en la selva. Eso es aproximadamente 11% de humedad, que está seco. Si tú agarras esta semilla y haces en el diente, y tu diente hunde y no hace el crack, o primero hunde y luego suena, estamos hablando aproximadamente en 13, 13.5. Si agarras el mismo grano, pones en el diente y totalmente el diente se hunde en el grano, es porque estamos hablando de un café de 14, 15 hasta 16 de humedad. Entonces, esa es una forma práctica de poder saber. Utilices en 10, no hay problema, pero lo que sí tendrías problema es si llegarías a trabajar con 9%, porque ahí estás cristalizando al grano. Cuando llegas al 9%, otra forma de conocer es el color. Se pone ya casi blanquecino. Es un verde blanco, no es un verde ámbar como usualmente la mayoría reconoce en campo el grano bien secado, ¿no? Y si está mal secado es un grano ámbar pero oscuro. Ajá. Ya listo, eso era mi duda, ¿no? Digo, tenía ese inconveniente, yo siempre estaba secando más y alguna vez llevé y llegaba a 10 de humedad. Con 10 todavía tolera 10. Menos de 10 ya entramos en un problema porque ya estás en el tema de cristalización. Gracias. Pero lo normal debería llegar entre 11 y 12.5. Eso debe ser lo ideal. Ya, otra preguntita si no pasamos. Bueno, vamos a entrar un poco ya al tema de tostado, ¿no? Una vez que ustedes ya tienen el café seco entre 11 y 12.5 de humedad, ya lo pasaron mal, ya está seleccionado, separaron los defectos y se quedaron con el grano limpio, ya empieza la etapa de tostado. En el tostado, los que trabajan con los que tienen máquinas, hay que tener algunos ciertos criterios de la máquina para que tenga un buen funcionamiento, como por ejemplo, una máquina debe tener siempre una vasca de enfriamiento, que es esencial, que el enfriamiento por lo menos entre 1 a 2 minutos, por lo mucho me debe enfriar mi producto. Debo tener una tolva de alimentación, debo tener un sistema de extracción de aire, porque la extracción de aire cumple una función muy importante en el tema del desarrollo del café. Debo tener un panel de control para poder controlar la temperatura interna del grano y poder controlar los movimientos del tambor. Debo tener una parte de salida de humo, porque eso va a hacer de que mi café no se contamine. ¿No? Cuando cumplimos estas pequeñas condiciones, podemos decir que sí cumplimos con una máquina bastante buena como para poder realizar un buen tostado. Transferencia de calor en la máquina. Cuando yo pongo el grano en la tolva de alimentación, en esta parte, el café básicamente cae hacia el tambor. Cae hacia el tambor y comienza el tema del tostado. Entonces, existe 3 tipos de transferencia de calor. Uno que es el tema de la conducción. Cuando cae al tambor y quema con mi tambor, que está prácticamente caliente, ahí hay una conducción de energía. Dice acá, esto ocurre cuando el café verde es puesto en contacto con las paredes del equipo a una temperatura elevada y los granos a una temperatura menor. Eso se llama conducción. Creo que la mayoría de los que tostamos aquí en Perú, por lo general, utilizamos ese tipo de transferencia de calor que es conducción.
porque ahí nada más necesitamos la energía de la hornilla más el tambor, se genera una temperatura y ahí cae el tambor. Transferencia de calor y conducción también son los que trabajan con cafés tostados en olla, los que trabajan en las chacras, las señoras que trabajan en la finca, hacen ese tipo de transferencia de calor, para darnos una idea. Los de convección, dice, el calor transfiero por convección mediante el contacto aire caliente y grano. Cuando yo tengo un extractor de humo o de aire, el extractor ingresa aire frío a mi máquina, a mi tambor, y a la vez succiona. Ahí es donde yo estoy inyectando aire por convección. Las máquinas un poquito más sofisticadas que existen aquí en Perú ya vienen con el tema de convección, ¿no? Transferencia de calor por convección. Y la última transferencia de calor es por radiación, dice. La parte de transferencia de calor ocurre por radiación por infrarrojos, emanado de la llama del quemador y del café calentado. Eso es los que ya trabajan con tostadores bastante sofisticados que ya utilizan un poco más de las flamas de infrarrojos. No hay mucho en Perú, pero sí es una forma de poder hacer un buen tostado. Torrefacción del café. Se encuentra en 3 etapas. Primero es el secado. Cuando yo ingreso el café a mi tambor, la primera etapa es del secado, porque voy a quitar la humedad. Yo ingreso un café de 12 de humedad y tengo que hacerlo llegar por lo menos a 7-8%. Entonces ahí va a haber una evaporación de aire. Entonces esa etapa yo le llamo etapa de secado. Los que han llegado a tostar café han notado de que el café empieza a blanquearse, se comienza a blanquear. Se genera un blanqueamiento. ¿Por qué? Porque se está evaporando el agua del café, del grano del café. Eso hace de que el color se blanquee. Una vez que se ha quitado todo el agua o la mayor porcentaje de agua, empieza ya el tema de cambio de color. Va a generarse un color marrón canela, y empieza ahí. A partir de eso ya empieza con la segunda etapa, que es la etapa de pirólisis o tueste, ¿no? Ahí comienza ya a salir algunos cambios físicos y químicos del café, donde yo voy a comenzar ya a oler algunos sabores azucarados, dulces. Algunos huelen a pan tostado, algunos ya huelen a caramelo, a chancacas, y algunos ya comenzamos a encontrar algunas frutas, ¿no? Eso se llama pirólisis o tueste. Y la última etapa, que es también muy importante, es el enfriamiento. El enfriamiento es la interrupción del proceso de tostión por aire. Les decía que el enfriador cumple una función muy importante en el tostado, porque si yo no enfrío inmediatamente, mi café va a seguir quemando y por ende voy a quemar el producto y voy a terminar malogrando la calidad de mi producto. Aquí básicamente es una figura. Siempre la mayoría bueno, al menos acá en Tingumaría, nosotros trabajamos entre 180 y 200 grados centígrados en un tambor, porque los cafés de acá son bastante duros, la densidad es alta, y trabajamos con ese tipo de temperaturas. Cuando tenemos zonas bajas, lo ideal es empezar a trabajar por lo menos en 150, porque el café es muy, muy esponjoso. Entonces, si yo trabajo con mucha temperatura, voy a quemar y voy a malograr a mi tostado del grano. Entonces, para eso yo tengo que saber un poco la dureza de mi grano para poder yo determinar cuál va a ser mi punto de partida del tostado. ¿Ya? Acá vemos la curva donde ingresa el 180, ingresa el café, y a los 2 minutos, en la parte de abajo estoy viendo el tiempo, que va desde el minuto 1, 2, 3, 4, 5 hasta el minuto 13. En el minuto 2 baja la temperatura. ¿Por qué baja la temperatura? Como mi tambor ha estado caliente y mi café, el grano verde, ha estado frío, al ingresar el café a los 180 grados o 182, va a haber un intercambio de temperatura. El grano de café va a comenzar a descender
la temperatura por lo menos hasta 100, 90 grados, y a partir de ahí va a haber una evolución de temperatura. A este punto donde cae y vuelve a subir le llamamos recuperación de calor. ¿Por qué? Porque el calor a partir de ahí va a comenzar a homogeneizarse en el grano y va a comenzar a subir. Después tenemos la condensación, como les decía, a un inicio hay un cambio de color, se hace blanquecino. ¿Por qué? Porque hay una condensación, hay una evaporación del agua. Ese cambio de color es justamente porque estamos quitando el agua. ¿Qué pasa si yo pongo cafés muy húmedos de 18, 20 grados centígrados a tostar? Aquí en este tema de la condensación voy a tener mucho vapor expresado en agua que va a salir. Eso por un lado va a afectar a la calidad de mis productos y por otro lado puede afectar a mi máquina, interiormente puede afectar a mi máquina. A los minutos 4 yo encuentro ya una caramelización. ¿A qué le llamo caramelización? Es básicamente el cambio de color. Ya no es blanco, sino va a ser un color marrón. Voy a poner una imagen más acá, aquí para que podamos entendernos, ¿no? El minuto 2, el minuto 1, el minuto 2 que vemos en esta imagen, esto es básicamente el tema de cuando yo voy secando el café, voy quitando la humedad. El minuto 3, el minuto 4, el minuto 5, ya aquí voy a comenzar a generar la reacción de Maillard cuando voy a generar los sabores y aromas. Minutos 6, 7 y 8, posiblemente aquí ya comienza a hacer craqueo, que es la expansión del café o el hinchamiento del café, y a partir de ahí yo comienzo a decidir qué cosa estoy buscando en mi café. Si yo quiero tener cafés muy ácidos, lo puedo sacar en minuto 8, minuto 9. Si quiero tener un café equilibrado, puedo sacar en minuto 10, minuto 11. Si quiero tener hasta el minuto 12 posiblemente. Si quiero tener un café muy amargo, donde sienta solamente el amargo y no el dulzor, puedo sacar a partir del minuto 13, 14, 15 y 16. Porque estos colores son los que van a comenzar a darme todos esos sabores desagradables y en la parte de arriba están los sabores bastante agradables. Bueno, lo que les decía, el tostado claro es el marrón claro. Son aromáticos, floral, delicados, sabores ácidos y suaves. Resaltan mucho los defectos. Aquí, bajo este estilo de tostado, los que trabajamos en catación, trabajamos con este tipo de tostado, porque nosotros tratamos de buscar los defectos y las virtudes de un café. Y aquí en esta parte, si el café tiene defectos, yo encuentro todos los defectos que puede encontrarse. No a muchos les gusta eso, pero sí hay un buen número de personas que quieren llegar a ese nivel. Los que trabajan con especialidad por lo general. Tenemos el American Roast, que es un tostado un poco más intenso, que le llamamos el tostado medio. Es un color y café más oscuro, donde voy a tener sabores y aromas equilibrados. Lo que siempre se busca en el tostado es tener sabores y aromas equilibrados, donde la acidez sea media, el sabor medio, el dulzor medio, ¿no? Donde ninguna sea más que la otra. Eso es lo que buscamos en el equilibrio. ¿Dónde conseguimos eso? Básicamente podemos hacer un tostado medio, puede ser al inicio del segundo crack, o si no, puede ser minutos antes del segundo crack. Estamos hablando de 30 segundos o un minuto antes del segundo crack. Eso cuando ya tú trabajas en tu máquina, tú ya puedes predecir tu máquina a qué nivel está trabajando y tú ya puedes predecir hasta qué punto lo puedes trabajar, porque entre máquina y máquina hay ciertas diferencias, ¿no? No es que para todas las máquinas funciona igual, ¿no? Eso ya es un tema más práctico. Tenemos el City Roast, que es un café ya más oscuro, aroma pungente y fuerte, resalta el sabor amargo sobre el ácido, se ocultan los defectos. ¿Ya? Aquí estamos empezando básicamente al segundo crack, donde yo voy a sentir más el amargo, ya no voy a tener mucha acidez y los sabores también comienzan ya a taparse. ¿Por qué? Porque el amargo está por encima del sabor dulce.
Sin embargo, hay ciertos mercados que les gusta, ¿no? Como por ejemplo, los italianos, les encanta esto, algunos españoles les encanta esto, ¿no? Cuando trabajamos con cafés especiales, nosotros evitamos no llegar a esto porque siempre nos observan de que el café está muy oscuro, muy quemado o tiene más sabores ahumados, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando llegamos a esta tostión oscura. El French Roast, que es el tostado intenso, es prácticamente cuando ya los aceites esenciales están saliendo para afuera, es cuando el tueste es excesivo, el café suda, los aceites salen a la superficie y se torna brilloso como se ve en las imágenes. Este tipo de tostado no recomiendo porque es un tostado que se oxida rápidamente, el tiempo de vida de este café es muy corto. ¿Por qué? Porque con el aire, con el medio ambiente, con el oxígeno, hay un momento de oxidación que va a comenzar a ranciarse. Y al final, de repente, en 15 días, 20 días, voy a comenzar a tener un café con sabores, aceites ranciados. Sin embargo, hay algunos lugares de nuestras zonas en Perú, básicamente en la sierra, les encanta mucho ese tipo de café, ¿no? Pero ya es un tema, de repente, es un tema cultural, como a ellos les gusta tomar este tipo de café. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenas, ¿alguien me escucha? Sí, Juanca, te escuchamos. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, interrumpan en el momento que quieran preguntar algo a Juan Carlos, por favor, que esta capacitación es bien importante para ustedes. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien que quería o tenga alguna pregunta? Si no, avanzamos y no hay una pregunta. Juanca, hay preguntas A por el ver, por chat favor, si que me dictas. dice, ¿qué tueste recomienda para una cafetería? Para una cafetería, mira, yo recomiendo para dos temas, para una cafetería y para los emprendimientos en general. Para una cafetería yo recomiendo este de acá, el City Roast, o para una cafetería, para una máquina expresera. Ya este sabor, el City Roast, que es una tostión no oscura como se ve en las imágenes, pero sí es un marrón intenso. Porque ahí en la máquina express, cuando yo lo pongo, si es que tuviera una máquina express, voy a comenzar a tener cuerpo, el café me va a salir con bastante cuerpo y la máquina mismo hace de que lo saque dulzor. Si yo lo trabajo como tostado molido, esto, lo que voy a obtener es de que mi café sienta sabores ahumados. Entonces, para un método de preparación puede ser para una cafetera, para una prensa, cafetera de oficina, yo recomendaría esto, el tostado medio, que es un tostado un poquito más claro que el anterior. Ahí voy a comenzar a obtener el equilibrio entre el dulce, la acidez, el amargo. No va a ser un amargo agresivo. Lo que sí no hay que llegar es a por favor. Esto no recomiendo que llegue, ¿no? Y menos en un negocio de una cafetería, porque acá lo que vamos a sentir es sabor a carbón y en algunos casos de repente hasta combustible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita, compañeros? Seguimos avanzando entonces. Sí, por favor, hay que seguir avanzando. Sí, porque no estamos ni en la mitad todavía. Ya, ok. Bueno, variables a evaluar en un café, más que todo en el tema de los emprendedores que son ustedes, es básicamente el aroma, ¿no? Tiene que ser el café, como ustedes no tienen mucho entrenamiento en catación, pero sí se debería buscar un tema de repente un equilibrio.
Por ejemplo, en el tema del aroma, debe ser agradable con olores perceptibles para saber qué notas existen en el café. Básicamente debe ser un aroma dulce, de repente algunos caramelos, algunos chocolates por ahí. Si obtenemos eso en el café es porque estamos yendo en un buen camino. La acidez debe ser bien desarrollada, haciéndole placentera, porque hay cafés, cuando no son bien tostados, el ácido sobresale, el café es demasiado ácido. Por ejemplo, como les daba en esta imagen de acá, cinnamon roast. Si yo hago un preparado de un café con este tipo de tostado, voy a tener una acidez demasiado elevada. Y hay mucha gente que no les gusta el sabor ácido. Entonces yo tengo que obtener un equilibrio, porque todo café debe tener un cierto grado de acidez, ¿no? De intensidad de acidez. El dulzor. Si bien es cierto que el café es amargo, pero cuando yo desarrollo un café con tuestes medios, voy a comenzar a tener sabores dulces. Soy entre dulce y amargo. Ese es el equilibrio que buscamos. Yo no busco que sea un café amargo, porque algunos cafés cuando tomo, lo primero que siento en la boca es el amargor. Significa en ese momento que mi tostado es demasiado agresivo y por ende el amargo va a comenzar a opacar a todos los atributos buenos de mi café. Y el retrogusto que sea limpio. ¿A qué le llamamos retrogusto? Es el tiempo que dura en el café, ¿no? Yo tomo una taza de café y me queda limpio, sin ningún problema, solamente siento sabores agradables a café, siento un tipo de dulzor, es un retrogusto limpio, pero a veces yo tomo un café y al final me va quedando los sabores terrosos, sabores a moho, sabores a fermentos, a fenoles, son cafés que han sido manchados o están totalmente malos en el proceso, ¿no? Esas son las variables que de repente los emprendedores deben comenzar a conocer de arriba para abajo, porque en base a eso van a comenzar ustedes mismos a catalogar a su café, a qué nivel están o en dónde están fallando, ¿no? En qué etapa de su proceso están fallando. El señor Felicino está preguntando, a ver, dice que no lo escuchamos. Señor Felicino, creo que su micrófono está apagado. A ver, presione el botoncito rojo para poder escucharlo. Todos pueden utilizar el micrófono normal para hacer las preguntas en cualquier momento. ¿Me confirma, señor Felicino, si tiene alguna pregunta? No me escuchas, dice. Sí, no le escucho en realidad. Sí, parece que tiene el micrófono apagado. A ver. Ya creo que va a volver a entrar. Ya, entonces vamos avanzando y si pregunta, volvemos a su pregunta. O ya creo que está ahí. Algún problema va a tener. Sí, Juan, a ver, sigamos. Ya, ok. Bueno, defectos en el tostado del café, ¿no? Esto es algo que ustedes, los que trabajan con, bueno, todos son emprendedores, esto es algo que deben grabarse bien en la cabeza, porque en base a eso, va a ser su producto que tenga mucho éxito o que de repente no tenga éxito. Cuando le diga su café está mal hecho, aquí tiene que ver mucho con el tema de tostado, ¿no? Y estos defectos son los que usualmente siempre encontramos en un café. Dice, el café horneado, ¿no? Vemos en las imágenes, es un café, es un color marrón medio, aparentemente está bien, pero ha tenido un problema. Dice, este defecto ocurre cuando el café se calienta por mucho tiempo antes de llegar al primer crack. Infortunadamente, este defecto es difícil de identificar a simple vista. Brinda un sabor plano con poco dulzor que normalmente se describe como sabor a pan o papel. Cuando yo hago un tostado, el tostado normalmente me debe terminar hasta los 15 minutos. Ya debo bajar mi carga. Pero hay algunos, bueno, he visto en diferentes lados que tuestan hasta 30, 40 minutos un batch, una carga. Eso es demasiado exagerado. ¿Qué es lo que está pasando? Que está sobrecargando tu tambor
por un lado, o por otro lado, tu fuente de calor o la hornilla no tiene mucha energía. Eso es lo que voy a hacer al café, lo estoy horneando, no lo voy a permitir desarrollar. Al final, pasado los 30, 40 minutos o 25 minutos, me puede salir un color bastante bueno en apariencia, pero en sabor me va a salir el sabor a pan o papel. ¿Por qué? Porque no lo he desarrollado oportunamente, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que existen los que tuestan el café. Otro problema, el subdesarrollo. El grano subdesarrollados tienden a ser herbales y les falta azúcares caramelizados que se obtienen en el tueste. A veces no siempre esto sucede cuando el tostador selecciona un tueste ligero, pero aún debe ajustar un poco más el perfil. Cuando yo hago un tostado y quiero de repente mantener mucho mi perfil de café adecuado y mi carga de café lo bajo al inicio del primer crack y no he permitido que los azúcares se desarrollen, voy a comenzar a tener notas herbales. Algunos cafés que yo he probado, he sentido muchas notas herbales, posiblemente sea por ese tema del subdesarrollo. O también, si yo siento notas herbales, puede ser por el tema de la cosecha verde o pintona que han metido dentro de los granos buenos y eso está dando esas notas herbales. Este es el subdesarrollado donde no llego a caramelizar al 100% los azúcares dentro de mi grano. El sobredesarrollado. El sobredesarrollado es como vemos en las imágenes, ¿no? Por un lado tenemos granos tostados marrones, por otro lado tenemos granos negros. ¿Qué está pasando en esta parte? Número 1 dice, el opuesto al subdesarrollo es el sobredesarrollo. Es una línea fina entre el tueste oscuro y un sobredesarrollo del café. Un tueste más oscuro de lo que deseas sigue siendo un error y es algo que muchos consumidores de café de especialidad no les va a gustar. Los granos se ven oscuros y aceitosos, a veces incluso llegan a ser negros. La taza va a tener un sabor a quemado, amargo y las notas ahumadas y a carbón. Esto básicamente cuando llego al segundo crack empieza un sobredesarrollo. Cuando yo no hago una buena selección de mi grano, o sea, no he metido malla, encima cuando he puesto cafés de diferentes humedades, me va a salir de repente esta imagen. Por un lado voy a tener granos marrones y por otro lado voy a tener granos negros. ¿Por qué es esto? Mientras unos están muy secos, los otros les falta, tienen mucha humedad. Mientras unos son granos pequeños, los otros son granos grandes. Entonces no va a haber una uniformidad al momento del tostado. Por eso desde un inicio les decía, hay que tener mucho en cuenta el tema de la malla. Yo quiero tener un buen tostado, una buena uniformidad en el tostado, debo hacer mi selección en malla. Hay muchos que ponen el café y lo mezclan. Es más, ni de efecto lo separan. Por un tema que nos dicen, no, estoy perdiendo granos y por ende lo voy a meter, ¿no? Y lo que voy a obtener es esto, es un sobredesarrollo. Es un sobredesarrollo de grano, que es un defecto bastante grande o grave cuando hablamos de café de calidad. Tenemos los famosos Quaker o Quaker que le llaman otros. Son los granos inmaduros. Estos granos, si vemos en las imágenes, son granos marrones, pero marrones claros. Estos no llegan a oscurecerse. ¿De dónde provienen? Son básicamente de la cosecha inmadura, de la cosecha pintona. Eso viene de un tema ya de proceso, de cosecha. Dice, el Quaker tiene un color más claro que el resto de los granos y no se remueve. El sabor en taza será seco, con notas a papel y cereal. Hay mucha gente que pone este tipo de granos y eso va a afectar la calidad final de mi producto. Al inicio de la exposición empezamos por un tema de selección y vimos cómo un grano pintón o un grano verde, cómo la máquina lo va chancando, lo va malogrando. Y si yo lo sigo mezclando con un café bueno, al final lo que voy a obtener en la taza o en el tostado son colores claros, blanquecinos, que van a malograr el sabor de mi café, ¿no? Este defecto hay que tener bastante cuidado porque es un tema que venimos arrastrando ya desde la finca. Los scorching.
Dice, surge cuando la carga de temperatura o temperatura inicial es demasiado alta y la velocidad del tambor no es lo suficientemente rápida. Es fácil reconocerla ya que aparecen parches quemados en la superficie plano del grano. Es literalmente un grano quemado. Estos granos tienen sabor aceitoso, ahumado e inclusive a aves asadas. Los que han trabajado con hacer un café en olla, ahí se encuentra bastante el tema del scorching. Si nos damos cuenta, no sé si llegan a ver mi cursor, vemos este grano donde está el cursor, hay unos puntitos negros en la parte plana. ¿Por qué se da eso? Porque como no tiene mucho giro mi tambor del tostador, o en todo caso en un sartén, en una olla, no hay mucho giro, la temperatura va a comenzar a quemar por un lado y no va a ser uniforme el tostado. Estas manchas que se generan en el grano van a afectar al sabor, me va a dar los defectos del grano que son los scorches, que son desagradables y como dice acá, tienen sabores aceitosos, ahumados, incluso algunos son hasta, saben hasta aves asadas. Los tipping. Los tipping son casi como el scorching, la diferencia es que los tipping en la parte de la punta del grano, acá nos están graficando, se genera, se pone negro y se va quemando, ¿no? Eso también es un defecto en el tostado del café. La dificultad principal es que las marcas quemadas se ven en el borde del grano, normalmente aparecen durante el segundo crack, aunque algunos dicen que también puede ser ocasionado por la carga de temperatura demasiado alta. El tipping básicamente es el segundo crack y se nota en la punta del grano. Toda esa punta del grano se pone negro. Básicamente por elevada temperatura. Después tenemos este defecto que es el cráter. Cuando yo llego ya al segundo crack o a hacer un sobretostado o un sobredesarrollo, el mismo grano me va a comer, por un tema de expulsión de oxígeno, me va a comenzar a generar ciertos cráteres en medio del grano, como esto. Esto le va a dar sabor carbonoso, sabor a combustible a mi producto final. Esto es un defecto bastante grave, el tema del cráter. Los que llegan a tostar y llegan al segundo crack o un poco más de segundo crack, van a comenzar a observar dentro de su grano de café muchos de estos defectos de cráteres. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Quiere decir entonces que el tiempo de calentamiento del horno es un factor bastante importante, ¿verdad? Para el tueste. ¿Y qué pasa con los hornos, a veces, que tenemos si no tienen un marcador de temperatura, ¿no? A veces de repente lo sobrecalentamos. Exacto, mi estimado amigo. Al no tener un medidor de temperatura, es un tema de que nosotros estamos demasiado a veces levantando la temperatura, quemando demasiado, y eso va a hacer de que nuestro grano comience poco a poco a generarse todos estos defectos. Por ejemplo, claro. Y por otro lado... Sí, dígame. Ya. Y por otro lado decías, ¿qué pasa si de repente al no tener estos temas yo lo pongo que la llama sea un poco más baja y de repente eso alarga mi tueste y eso también me genera otro defecto, ¿verdad? Exacto, me genera ¿Quién me dice qué puede generar cuando yo tengo baja flama y largo tiempo? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Ya, vamos a poner la imagen. Es esto. El horneado. ¿Ya? Tengo baja temperatura, se prolonga mi tostado, voy a tener un café horneado. Sabor a pan o a papel. ¿Ya? Por eso es fundamental conocer nuestra máquina. Sabemos que hay muchos de los emprendedores como emprendedores no tienen todavía las máquinas adecuadas, que se quiere medir temperatura, se quiere medir giro y un montón de cosas. Tienen algunas máquinas que a manera de sus posibilidades lo están comenzando a elaborar y a fabricar. Creo que ahí se tiene que encontrar el punto de tostado donde podamos encontrar esto. ¿Y cuál es la única forma de poder hacerlo esto? Número uno es haciendo los ensayos como ustedes lo están haciendo, y otro es que ustedes mismos
lo caten al café, o sea, lo prueben, lo sientan. Si ustedes sienten el café un equilibrio que tenga dulzor, que tenga ácido medio y que no tenga un amargo excesivo, estamos hablando de un café equilibrado. Pero si ustedes ven que mi café está sumamente amargo, sin acidez y sin sabor, estamos hablando que el café se ha pasado de tostado. Esas cosas prácticas tienen que comenzar a practicar cada uno en sus negocios y comenzar a encontrar con su máquina cuál sería el punto ideal de tostado. Porque entre máquina y máquina cada uno es una realidad diferente. Acá lo que estamos hablando es de un tema prácticamente básico, pero entre máquina y máquina hay una realidad diferente. Algunos hacen mejor trabajos que las otras, entonces cada emprendedor tiene que acomodarse a su máquina, pero a la vez, cada vez que tuesta, tiene que por lo menos sacar una tacita, y eso lo vamos a hablar más adelante, cómo es lo que lo van a probar el café y poder decidir si este café está equilibrado o no, este café está muy quemado o no, este café está muy ácido, ¿no? Con esas tres cosas yo creo que para iniciar en el proceso de emprendedor son las cosas que sí o sí deben manejar ustedes. No solamente tostar por tostar, sino tostar y probar cómo está saliendo el producto final. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Preguntas o avanzamos? Creo que avanzamos. Ya, ok. Bueno, ya tengo el café tostado. Tengo el café tostado. Una vez que he tostado, lo recomendable es que el café repose mínimo 24 horas. ¿Ya? Si son 2 días, 3 días, 4 días, no hay problema. Ese reposo tiene que ser en envases herméticos de plásticos, en baldes con tapas herméticos que estén cerrados, que no haya contaminación cruzada. Hay bolsas especiales como las Grain Prop que hoy en día ya venden en el mercado. Ahí también se los envuelve, se los guarda, que no esté en contacto con el suelo. ¿Por qué se hace eso? Para desgasificar al café, ¿no? Yo lo que necesito es desgasificar. Hay mucha gente que tiene la mala costumbre de tostar en la mañana, termino de tostar 2, 3 de la tarde y a las 4 ya estoy moliendo y a las 5 ya estoy empacando. No, cuando hablamos de un café de calidad, debería haber una etapa de reposo, ¿no? Porque esa etapa de reposo me va a desgasificar. Cuando el café tiene contacto con la flama, con la temperatura, me genera oxígeno, me genera el CO2 que está encapsulado en el grano. Ese encapsulamiento, yo lo necesito liberarlo, pero la única forma de liberarlo es dejándolo reposar. Los que tienen cafeterías, los que tienen máquinas expresos, ellos necesitan mínimo de 5 a 7 días que ese grano de café esté reposando. ¿Ya? ¿Por qué creen que puede ser eso? ¿Quién me puede decir por qué cree que necesita los que tienen cafeterías tener reposo de 5 a 7 días? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Bueno, básicamente es por dos motivos. El primero, cuando yo utilizo una máquina expresera, yo tengo una cierta presión de aire, que son los bares, donde yo por cierta presión, voy a comenzar a poner agua caliente por presión. Y si el café también tiene una presión del CO2, lo que voy a hacer es repeler. Y eso va a comenzar a malograr mi producto final, que puede ser el expreso. ¿Ya? Eso es por un lado. Por otro lado, si el café tiene ciertos sabores, yo no le estoy permitiendo que se desarrollen adecuadamente. ¿Ya? Entonces, con el reposo lo que yo hago es mejorar los sabores de mi café. Por eso es que a los emprendedores se les recomienda siempre que reposen mínimo 24 horas si están apurados. Si no están muy apurados, déjenlo 2 días, déjenlo 3 días. A partir de ahí recién llévenlo y llévenlo a la molienda. No lo hagan inmediato.
Una vez que ya hice reposo, ya voy a llegar a hacer hacia la molienda, hacia la máquina. Ah, ya. A ver, Aló, creo que hay una pregunta ahí. aló, don Juan. ¿Don Juan? Sí, sí, dígame. Ya, disculpe que yo quería hacer hartas preguntas, pero en sí, como no lo sé dominar tanto el celular y justamente tenemos Ya, un dale que está nomás, dale nomás. compaginando, pero en sí, Vamos a regresar a su pregunta, según cómo nos pregunte. Sí, dale. bueno, en sí quería preguntar en cuanto nos estaba haciendo, o sea, mayormente en cuanto al café, lo que era así, por decir, si yo quiero tostar, por decir, unos 30 o unos 50 kilos, ¿no es cierto? Ya, pero en sí hay pergamino, o sea, en el pergamino ya por decir, para seleccionar, hay brocosos, y en este caso, ¿cómo puedo para cantidad, no? Porque en este caso, si yo ya voy a tostar así para vender así una cantidad, pero si está brocoso, hay otros defectos en el café, ¿qué puedo hacer en este caso, ingeniero? Ya, ya, ok. Él está haciendo la pregunta inicial, el tema de la Claro, selección. sí, sino que yo no podía ingresar, o sea, no podía ingresar para poder hacer la pregunta. Ya, no, sí, Claro, está ahorita bien. ya estamos en el tostado, ¿no es cierto? Sí, no, no se preocupe, no se preocupe, señor. Vamos a volver rápidamente a lo que ha preguntado, ¿no? Por eso lo que se busca siempre con los que trabajan en emprendedores, que sus granos de café tengan por lo menos de 70 de rendimiento o 75 de Ah, rendimiento para allá, arriba, o sea, ya, pero que claro. no tengan mucho problema con los defectos, porque si ustedes Ajá, tienen cafés, por ejemplo, de 50, 60 de rendimiento, sí, su mera va a ser bastante alta, van a bajar en la cantidad de defectos, van a tener muchos defectos y de repente hasta les va a dar pereza, hablando ya, bueno, más o menos como uno se observa, como a muchos hacen, cuando tienen muchos defectos, a veces el productor le agarra pereza hasta de sacar los defectos y los mete con todo, ¿no? Entonces, para eso, ustedes como emprendedores tienen que sacar un café bueno, de un rendimiento bueno, para que no tengan mucho problema en eso. Cuando hacen la trilla, básicamente, solamente se hace separar y no van a tener mucha merma. La merma va a ser mínima, ¿no? Lamentablemente, si es que tuvieras ese caso, sí tienes que hacer la separación ya manual para que puedas tener un producto de mejor calidad. ah, ya, claro, claro, ah, ya, ingeniero. Ya, otra pregunta, mi estimado, ya que estamos contigo. Sí, estábamos, no sé, estaba creo hablando en cuanto al café tostado, ya, ¿no es cierto? Ya, Ya, claro, estamos por acá. Ya, ¿qué necesitas? ¿Qué preguntas de esta parte? o sea, queremos, o sea, también incluso saber, porque en este caso nosotros somos acá, somos cuatro en cuanto a lo que somos los emprendedores que estamos tratando de mejorar o querer sacar, ¿no? Un mejor tostado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en cuanto, este, si es, si por decir, yo tuesto un café, pero si yo quiero sacar la mejor calidad, entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque a veces como no tenemos así alguien más que nos enseñe así, ya, como te puedo decir, que podemos estar así haciendo ya el preparo, ¿no es cierto? Sí. En este caso, pues estamos solamente escuchando nomás lo Ya, que usted está a ver, enseñando, ¿no es cierto? cuéntame un poquito, ¿qué tipo de máquina tienes? ¿O cómo tú estás? ¿O con qué tú estás? Con tostadora. En este caso tenemos una máquina tostadora, pero en sí no está como usted dice, por ejemplo, en este caso, que tiene que salir El control de aire, de también aire y todo. Claro, temperatura. sí, en cuanto al el tambor que tiene aire, sí, pero en sí, porque tiene también, según dice, no, la tostadora debe tener así su salida de humo, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y eso no tiene. Ya. Sí, Mira, solamente el humo eh, sale por donde ingresa hay el como café. tiene como una chimenea prácticamente. Eso, Un sí. espacio abierto por ahí. Ya, mira, ahí en ese tipo de cafés vamos a tener siempre el problema de repente de los sabores ahumados, ¿no? Entonces hay que tratar siempre, si tú pones a tostar cafés muy húmedos, el sabor ahumado va a ser más fuerte,
ya, porque la parte donde se escapa, donde sale o se liberan los vapores de agua, no tienes mucho conducto, y el único conducto va a ser por la parte como chimenea que tiene tu tostadora, y te va a comenzar a malograr tu sabor. Mejor dicho, va a enmascarar a tu buen sabor que tienes. Bueno, ahí lo que yo atino es, tendrías que hacer varios ensayos con tus máquinas, y ahí tendrías que ir probando, mejor dicho, probando el producto final para que tú te des cuenta cuál puede ser la fórmula que más se acomoda a tu máquina. Igual, no sea con tu máquina, con todos sus problemas, sí se puede tostar, no llegaremos a una perfección al 100%, pero sí podemos ir avanzando ya en el tema más que todo de los emprendimientos, ¿no? Básicamente podría ser eso. Otro podría ser, de repente hacernos llegar una muestra de lo que tú haces, una pequeña muestra, y probarlo acá, ¿no? Para ver hasta qué punto estás bien en el tema de color, en el tema de sabor, o o algo más está faltando ahí, ¿no? De repente te falta desarrollar, o mucho estás desarrollando al grano, que te va a comenzar a dar sabores desagradables. Y también, dígame. Pero en este caso, claro, eso es lo importante, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podríamos hacer, si usted se está diciendo María, ¿no? Si no, podemos enviarle por WhatsApp, por ejemplo, si yo voy a tostar, ya, yo tengo, por ejemplo, si mañana yo voy a tostar, ¿no es cierto? Ya, pero si yo lo puedo enviar el grano o el tostado, si está bien o está algo. Exacto. Más bien lo que te voy a pasar es lo siguiente. Ya. Te voy a pasar una ficha. Ajá. En la ficha está, ahí vas a trabajar en la ficha con el tema de tiempo. Minuto 1, minuto 2, minuto 3, y vas a ir marcando qué es lo que va pasando en el color de tu grano, para yo poder entender mejor cómo está tu tostado. Y al final, esa ficha me lo vas a tomar una foto y lo vas a poner al costado a tu grano de café, el color que ha salido. Con eso lo voy a poder entender mejor hasta qué punto has llegado y cómo posiblemente puede estar ese café. Ah, ya, ingeniero. ¿Ya? Sí, yo creo que como esa sería una forma más práctica que podemos. Sí, claro, claro. Juan Carlos, disculpe, buenas tardes a todos. En la semana te podría hacer llegar, podría yo mismo ir a subir hasta el Cóndor para hacer la toma fotográfica. Ya, mira, si es que puedes hacerme llegar, Arturo, si puedes hacerme llegar la toma fotográfica más la ficha, o sea, lo que le estoy diciendo al señor, de repente unos 300 gramos de su materia prima, tal y cual como está, y otros 300 gramos del tostado que ha salido. ¿Por qué? Porque ahí lo que tendría que hacer yo es, muy aparte de ver cómo ha salido el color, porque una cosa es el color y otra cosa es a qué sabe. Tendría que probarlo, pero para enviarte a María, ¿cierto? Tendría que probarlo. Yo, aparte, el grano verde lo voy a tostar bajo otra modalidad y ver qué tan semejante, qué tanto se asemeja. Si el producto se asemeja mucho, entonces la máquina está funcionando bien. Ahí nada más ya es un tema de modulación del que está operando la máquina. Ok. ¿Ya? Entonces, me repites, por favor, disculpe, mando en pergamino, tostado. No, sí, puede ser en pergamino o en verde. Y una muestra en pergamino o en verde y otra muestra en tostado, tal cual como dice el señor. Verde y tostado, sin moler. Sí, no, sin moler. Yo lo muelo acá. ¿Qué cantidad, amigo, de cada uno? 300 gramos, exagerando. Listo, ok. Yo lo veo en esos días. Y con eso lo que voy a hacer, como te digo, es probarlo, ver cómo está, y con el grano verde volver a hacer otro tostado, o 2 tostados en todo caso, y ver qué tanto se asemeja a lo que él está trabajando, para poder decir si la máquina está funcionando bien, falta modular, o de repente la máquina está mal trabajada y falta hacer varios arreglos en el proceso del tostado del señor que está trabajando. Perfecto. Entendido, ingeniero. ¿Ya? ¿Otra preguntita? Si no, vamos a... Ya. No hay más, ¿no? Avanzamos.
Sí, ingeniero, sí. Ya, ok. Ya, vamos al tema de molienda. Como le decía, el tema de molienda, después de tostar, siempre tiene que tener un reposo. Es muy importante el tema de reposo en el café. Ya, mínimo 24 horas y ahí le pueden dar más días. ¿Cuántos días dice ingeniero para moler después de tostado? Mínimo 24 horas. Le puedes dar 24 horas, le puedes dar 48 horas, le puedes dar 3 días, le puedes dar 4 días. Eso ya va a depender cómo está, te están pidiendo. Si yo tengo café, por ejemplo, lo que yo uso y lo que yo hago, yo tengo cafés en grano, yo no los muelo. Recién cuando me los piden y los mando, los guardo en bolsas herméticas y los guardo en ambientes bien cerrados, oscuros. Cuando me piden recién, ok, recién lo muelo y los envío. Porque esa es una forma de conservar los sabores y los aromas del café. Porque a medida que yo muelo mi café y encima que no lo empaco bien, voy a comenzar a que la calidad se vaya desmejorando, va a bajar la calidad. Si yo no cierro bien en un ambiente hermético este café molido, en 15 días ese café no va a oler a nada. Solamente se va a ver a café, pero no va a saber a café y menos oler a café. Juan Carlos. Sí, dime, Arturo. Dinos, por favor, con ejemplo, ¿a qué te refieres con bolsas herméticas? Ya, bolsas herméticas, para que se entiendan todo. Bolsas herméticas, un Ziplo, una bolsa Ziplo. Ya, si no transparente. Sí, puede ser transparente, puede ser de algún color, pero eso no es problema. Una bolsa, a ver, no sé si conocen ustedes la bolsa Grain Pro, han visto allá en su zona o no llegaron a ver, o en todo caso, unas bolsas grandes, blancas, donde yo pueda ingresar el grano y puedo amarrar toda la punta. Mejor dicho, no, lo que yo trato de hacer es de que el oxígeno, de que el aire del medio ambiente no ingrese hacia el grano. ¿Ya? Entonces debo amarrarlo bien. Si no tengo esas bolsas, lo que puedo hacer es agarrar un balde de palmerola con tapa, pongo el café ahí y lo tapo, lo sello, bien tapado, ¿no? También me sirve como un envase hermético. Si no tengo el envase de palmerola, puedo conseguir ahí algunos baldes que venden en el mercado, ¿cómo te puedo decir? Hay unos envases como para vender sándwich, creo, que son también herméticamente cerrados. Eso también me sirve para guardar el café. Ya todo envase hermético, sea bolsa o sea envase, me sirve. Ahí se debería guardar el café. Entendido. Ya. Los que trabajan, los emprendedores deberían tener, deberían comprar en realidad ese tipo de envases y tenerlo, porque es una herramienta que sí o sí lo van a usar. Y solamente debería ser usada para el café. No, pucha, con esto voy a hacer otra actividad y le llevo a hacer otra, exclusivo para el café. Perfecto, entendido. Entendiendo. ¿Ya? Bueno, vamos con el tema de la molienda, el tipo de molinos que existen en el mercado. Tenemos dos tipos de molinos. El molino de disco, como vemos en estas imágenes, y el molino de disco se asemeja mucho al molino de manual, al Corona que ustedes trabajan en casa. Ya estás con mascarilla. A ver, atención, señores. El molino de disco se asemeja mucho al molino Corona que ustedes trabajan en casa o que utilizan para moler el maíz y una serie de cosas que tienen en el campo. Esa es una forma de un molino. Luego tenemos el molino de rodillo, que son ya unas máquinas más especializadas, ¿no? Cualquiera de las dos formas nos sirve usarlos. Por ejemplo, aquí, este es un molino de disco, como les decía, el Corona, que acá lo han acoplado a un motor. Esta es otra forma de molino de disco, son dos plantas. Y en la parte inferior tengo
tengo dos modelos más de molino de disco, ¿no? ¿No? Estos son algunos modelos de molinos que existen. Ustedes pueden ver cuál es el que mejor se acomoda a lo que tienen y a lo que pueden usar. Igual no sirve para moler el grano. Tipo de molienda según método de extracción. Aquí en este tipo de molienda hay que tener bastante cuidado cuál es la molienda que yo voy a usar para comenzar a vender mi producto, ¿ya? Yo por lo general lo que les recomiendo es que hagan una molienda, molienda fina a molienda media o molienda media fina, como dice acá, cafetera de goteo o cafetera italiana, estas dos. Porque estas dos moliendas son las que más se acomodan a cualquier estilo de consumo casero que pueda haber. Yo utilizo cafetera de oficina, una molienda fina o media, se acomoda muy bien. Yo utilizo un Chemex, se acomoda muy bien. Una cafetera italiana se acomoda muy bien. Utilizo una cafetera gota a gota de la abuelita, se acomoda muy bien. Creo que eso es el molido promedio que deberíamos llegar a tener para poder ofertar, porque a veces el café no sabemos quién lo va a usar. Por lo general en Lima, si mandamos cafés a la costa, ellos trabajan bastante con métodos, ¿no? Algunos lo hacen en una máquina expreso, algunos tienen su cafetera, otros tienen su prensa francesa, ¿no? No es igual que hay mucha gente en el campo, no tiene este tipo de métodos, trabaja más con el famoso café de olla, que quieren cafés molidos. Pero este café de molienda fina se acomoda también muy bien para el café de olla, ¿no? Se acomoda muy bien para el café de olla. Así que mi recomendación sería que haga una molienda media o una molienda fina, ¿no? En ese rango debería estar su molienda. Sí. A ver, pero ¿cuál es lo más comercial, ingeniero? Lo que, a ver, no sé si se nota mucho en las imágenes, lo que está acá, molienda fina, de 200 a 400 micras, o molienda media, eso es lo más comercial. Esas dos es lo que más... Sí, pues, así. Esas dos son las... O vamos a esta imagen. Ya, acá está. No sé si llegan a notar. Fine, donde dice fine es la fina, y media fina es la media. La media fina básicamente es como si fuera el grano de azúcar cristalizado, medio grumoso, no es muy fino. Y el fino es un poquito menos que eso. Eso es la molienda que debería ser el más recomendable, porque estas dos moliendas se acomodan a diferentes métodos. La molienda medium o para medio gruesa es más para la molienda extra fina ya es para una máquina expreso, y si le vamos a meter en una cafetera, porque es muy molido, se va a obstruir y no va a dejar pasar al café. Claro. ¿Ya? Entonces la molienda muy fina o el polvito es más para máquina expreso. No lo vayan a utilizar para métodos o para que ustedes vean nuestro emprendimiento. Muy bien. ¿Ya? Ya, volvemos acá. La molienda fina y molienda media fina. Y acá también otras imágenes. Cualquiera de esas dos o la mezcla. ¿Qué tipo de molino utilizan ustedes? Sí, yo estoy utilizando el molino, lo que es manual, Corona. A ver de los cuatro dibujos, el que está arriba en la parte superior izquierda. El de Casio, ¿no? El primero. El primero, en la parte superior. Sí. Ya, ok, pero sí, es manual. ¿Ya? Acá manual, está como sí. Ya, ok. ¿Ya? Sí, que funciona. Esta maquinita nos vamos... con este tipo de molinos, no pretendamos tener una molienda súper buena, ¿ya? ¿Por qué es eso? Porque esta máquina, por un lado, nos bota la molienda granular que queremos, y por otro lado, nos bota la molienda fina. O sea, esta es una mezcla de ambos en este tipo de molino, el manual. Lo metemos motor igualito, ¿no?
Esto es, de repente, por decirlo así, es una de las deficiencias que tiene esta máquina, pero igual nos sigue sirviendo. Lo ideal en algún momento sería llegar a la que está en la parte inferior derecha, la que es la marroncita, a la bonita. Claro. Y a esa es, sí es eso te da unas moliendas, pero precisas. Pero también el costo es bastante alto. Y a eso ya cuando ustedes desarrollen mejor su emprendimiento, en algún momento ya podrán acceder Sí, a una claro, máquina. sí. ¿Ya? Sí. Preguntas, señores. Avanzamos. Continuar, avanzar. Ok. Después que ya hablamos del reposo, que es 24, mínimo 24 horas, y ya ahí le podemos dar una semana, 3 días, 5 días, 2 semanas. Eso no interesa, siempre y cuando yo cuide muy bien mi café, un ambiente hermético, cerrado, y que no esté cerca a algún producto que lo va a contaminar, ¿no? Porque el café, sea en grano, sea en tostado, es higroscópico. ¿Qué significa? Que va a absorber olores y sabores del ambiente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ya voy al tema del empacado. Ya tengo mi café molido. En el tema del café molido, yo muelo mi café hoy día, y eso lo debe pasar al señor, a los que tienen la máquina manual. Muelo mi café, y si ustedes tocan, el café sale caliente, ¿sí o no? Sí. Ya, ok. Ahí también hay que tener cuidado con el café caliente. Ese café, como ha habido una fricción de los discos, ha calentado el café. Entonces yo debo dejar reposar por lo menos 5 o 6 horas, que se enfríe ese café. ¿Qué va a pasar si yo empaco un café caliente? Esa calentura ha generado que el oxígeno esté latente, el CO2 en el grano. Cuando yo empaco y sello, se me va a hinchar la bolsa. ¿Ya? Entonces, si yo no quiero que mi bolsa se hinche, lo que hago es, lo vuelvo a poner en mi bolsa, lo cierro o en mi tacho bien hermético, lo dejo que repose 5 o 6 horas hasta que enfríe. ¿Ya? Una vez que enfrío, recién comienzo ya a ponerlo en la bolsa, en el empaque. ¿Ya? Ya, no lo vayan a poner en caliente, porque ya se ha visto muchos casos de que lo ponen caliente y la bolsa termina como si fuera una pelota. Encima, si no tiene válvula, con mayor razón. La molienda debe tener el café un reposo de 24 horas como mínimo, y eso hablamos en antes, mínimo 24 horas de reposo. Debe ser empacado en bolsas laminadas para mejor conservación. Mejor conserva el café en grano en recipientes herméticos, eso ya hablamos. La forma de empacar el grano y una mejor conservación siempre han sido hasta ahora las bolsas trilaminadas, aunque en el mercado van saliendo nuevas tecnologías que todavía siguen siendo costosas. En Perú muchas veces todavía no llegan, pero van habiendo nuevos ensayos y nuevas investigaciones. Siempre hay que, aquí lo más fácil es conseguir las bolsas trilaminadas, ¿no? Cualquier modelo que tengamos, pero que sean trilaminadas. Humedad del café del tostado. Menor al 3% de humedad es lo ideal. Voy a tener una excelente conservación. De 3 a 5% aceptable. Está dentro de las normas de conservación del grano. De 5 a 6%, alerta. El café se va a comenzar a envejecer. Y de 6 a 8% crítico, es de pésima calidad. Y mayor a 8%, va a haber crecimiento de hongos dentro de esta muestra de café. Entonces hay que tener mucho cuidado el tema de la humedad, o no permitir que mi grano de café se humedezca, si no voy a comenzar a generar hongos dentro de mi producto final. Desventajas de un café molido. Número 1, no se aprecia su calidad. ¿Por qué? Porque a veces los empaques son tan cerrados que yo como consumidor no lo puedo oler, o si lo huelo a las justas, y ahí hay algunos granos utilizados y hay algunas impurezas, dependiendo cómo lo trabaje el emprendedor o la persona que puede trabajar. Dice, envejece rápido al aire.
pierde la mitad de aroma de un día para otro. Cuando el café está en contacto con el medio ambiente, rápidamente se va a envejecer y el tiempo de vida del producto va a ser muy corto. Por eso les decía que ustedes tienen café, procuren que su café guárdenlo tostado, no lo muelan todo. Muelan solamente lo que van vendiendo, el resto lo muelan tostado, vuelvan a pedir, lo muelen y otra vez lo van sacando, ¿no? Porque esa es la forma de que ustedes van a seguir conservando en algo la calidad de su producto, no se va a perder rápidamente. Y el otro tema es que cada cafetera requiere un grado de molienda. Ya vimos en la conversión anterior en molienda cómo cada método de preparación necesita un tipo de molienda, algunos más gruesas y otros más finas. Dice, el empacado normal. Aquí en las imágenes vemos, por ejemplo, este tipo de empaque en la parte superior. Vemos por dentro que es casi como si fuera un papel, ¿no? ¿Se nota como papel o no se nota como papel? En la parte superior, ¿ya? Este tipo de papel no me va a permitir hacer una buena protección. En el mercado sí existen este tipo de empaques, donde la parte interna de la bolsa es un papel. Dice, el aire interior es igual al aire exterior, o sea, 21% de oxígeno. Presión interior es igual a presión exterior. Tiempo de vida útil de 2 a 3 meses para el café molido. ¿Qué tipo de bolsas son estos? Son las bolsas de polipropileno, las fundas de papel y celofán. Entonces, si ustedes quieren conservar mejor su café, no es recomendable usar este tipo de empaques. ¿Ya? Si quieren conservar. Si va a ser para una venta rápida y el consumidor también lo consume rápidamente, bueno, como que se puede acomodar en algo. Pero si voy a estar mucho tiempo con el grano, no es recomendable porque al final se me va a deteriorar el producto. Atmósfera controlada. Aquí en la atmósfera controlada ya hablamos de los famosos trilaminados. Dice, bajo contenido de oxígeno de 5 a 10%. Cuando yo pongo el café, va a haber oxígeno que es de 5 máximo al 10%. La presión interna mayor a la externa. Vida útil de 6 a 9 meses para el molido. Empaque de barrera metalizada, fundas de libra y media libra, ¿no? ¿Qué se refiere a barreras metalizadas? Son los famosos trilaminados, que por dentro vemos como unas capas de aluminio que van a comenzar a proteger, ¿no? Que son básicamente estas, ¿no? Acá vemos una mejor idea, para tener una mejor idea. No sé si vemos en la imagen del centro, la imagen oscura, en la parte del fondo vemos un color laminado, plateado, ¿no? Eso siempre hay que guiarnos de que sea laminado. Cuando es laminado significa que tiene este pequeño detalle que es un trilaminado, y esta lámina me va a ayudar a conservar mejor mi grano de café. La forma de tu bolsa, hay un sinnúmero de formas. Puede ser con fuelles, puede ser sin fuelles, puede ser los zippers, los zippo. Cualquier modelo puedes utilizarlo. Puedes utilizar sin válvulas, puedes utilizar con válvulas. Va a depender mucho ya del alcance de tu bolsillo, qué cosa es lo que quieres tú vender y hasta cuánto estés dispuesto a seguir invirtiendo por tu café, ¿no? Los que trabajan aquí en la zona de Tocache y la zona de Tingomaría, cuando mandamos café a la costa, hay que tener mucho cuidado con este tema del café tostado molido, porque este cafés pasan por Ticlio, y en Ticlio hay una presión atmosférica. Si yo pongo cafés en una caja, una encima de la otra, esa presión va a hacer de que el aire se elimine y me va a quedar como si fuera un empaque al vacío. Cuando llega a destino a Lima, lo vas a ver esa bolsa y va a ser una bolsa deforme, sin forma, totalmente fea, desagradable. A muchos ya ha pasado eso, y justamente es por eso, porque hay oxígeno, hay una presión de oxígeno que hace de que la bolsa se presione demasiado. Porque los que mandan café de Moyobamba a Lima, creo que ellos mandan por Chiclayo, Trujillo, ahí tienen menos problemas porque por allá no hay esa presión, no pasan por 4.000 o 4.500 metros sobre el nivel del mar.
¿no? Entonces, ¿qué hacer si es así? Cuando envían café bajo ese contexto, lo ideal es no enviar cafés echados uno sobre otro, sino parados, como vemos en la imagen izquierda superior, parados los cafés para que al momento de que llegue esa presión de aire, no tener problema. Otra de las formas como evitar esto es no utilizando empaques con válvula, porque por el intermedio de la válvula, esa abertura de la válvula es por donde se sale todo el oxígeno y me queda comprimido el café. ¿Ya? Y bueno, hoy en día también hay, no se está poniendo de moda, pero ya hay algunos clientes que están pidiendo empacados al vacío. Como por ejemplo, aquí en Tingo María hay unos emprendedores de Café Sábar que les piden empacados al vacío, ¿no? Entonces, es el café puesto en un empaque trilaminado donde le quitan todo el aire y me queda como si fuera un ladrillo duro, totalmente sin aire. Acá dice, muy bajo contenido de oxígeno, vida útil del café de 12 a 18 meses para el molido, empacado, alta barrera con foil de aluminio o hojalata, taros y empaques Biquet. Ahora vamos a ver las imágenes. Estas son los empaques al vacío, ¿no? Son casi como un ladrillo, bien presionados, porque yo le he quitado todo el oxígeno que está o que se genera en mi café, ¿no? En otros países, cuando mandan cafés, en este caso a Perú o a otras partes, algunos como café Ili, utilizan esta técnica y nos mandan como ladrillos. Pero es que cuando abro la bolsa se acomoda el café. Preguntas, señores, hasta acá. A ver, señores. Respecto al empaque, mi pregunta es, ¿no recomiendan, querido, el que es con válvula, que voy a de repente tener 15 días, 20 días almacenado? No, mira, los con válvula sí se recomiendan, pero tu periodo de degradación de la calidad va a ser más rápida. La válvula tiene su lado positivo. Su lado positivo es que cuando tú vas a un minimarket, a un supermercado, el comprador va y lo primero a veces lo que quiere es oler el café y presiona y por ahí va saliendo el oxígeno, sí, ¿no? Y va oliendo. Si ese café se llegaría a vender en un mes, excelente, no tuvieras problema. Exagerando 2 meses, no tuvieras problema. Pero si ese café no se llega a vender a partir de esa fecha, ahí están los problemas. Eso es por un lado. Por otro lado, si el café pasa por la ruta Tingo María-Lima, por un tema de la presión, y has acoplado mal tu café una sobre otra, esos cafés van a llegar presionados y van a llegar como si hubieran estado al vacío, van a llegar deformes, ¿ya? Los que están en esta ruta. Los que están en la ruta de Lima, de Moyobamba para Lima, que salen por Trujillo, Piura, Trujillo, Chiclayo de Trujillo, ellos no tienen problema de eso porque no pasan a alturas como las que pasan por los de acá, por las de Ticli, ¿ya? Ese es uno de los inconvenientes de las válvulas. Ya, y trabajo con las otras sin válvula. Ya, sello, de repente no tengo, para que me saque el vacío, lo sello normal. ¿Cuánto tiempo me dura eso? ¿O no es recomendable que esté sellado así herméticamente? Porque no, sella con un poco de aire, mira, cuando tú agarras un café reposado, le has molido, lo has dejado que enfríe, lo pones en un empaque sin válvula y lo sellas, ese café no va a ganar aire, va a quedar tal como lo pusiste, así va a quedar. ¿Dónde gana aire? Cuando lo puedes tostar, lo mueles, o cuando lo mueles, no lo dejas reposar, en caliente lo empacas, ahí gana aire. ¿Ya? Ahí se genera la pelota hincha del empaque. Sí, el error que hemos estado cometiendo acá es, pues, de repente lo tostamos, solamente dejamos que enfríe, nada más. Una vez que enfría, lo molemos
lo dejamos que enfríe un par de horas y inmediatamente ya lo estamos empacando. Entonces no es recomendable también, ¿verdad? No es recomendable. Ahora, tener mucho aire dentro de una bolsa es también malo porque, como les hablé anteriormente, que el exceso de aire va a generar un envejecimiento demasiado rápido a tu café. Mejor dicho, tu tiempo de vida posiblemente no sea 3 meses, posiblemente sea un mes. Lo va a envejecer muy rápidamente. Ajá. ¿Ya? Ahora, si a esto tú haces un Listo, queda claro. un tostado de granos negros y tienes mucho aire, vas a generar una oxidación. Y esa oxidación va a ranciar tu café. Va a ser un café ranciado. Como el aceite de tanto usar, sientes el sabor dejoso, ranciado. Algo así también se genera en el café. Cuando ya es un sobre tostado y encima tiene mucho aire, no ha tenido el proceso. A ver, el señor, dice el señor, a ver, un ratito, el señor Halen Carrera. Acá hay una pregunta del señor Halen Carrera. Dice, el reposo del café molido debe ser cerrado. Sí, señor Halen, el reposo del café tiene que ser cerrado, no tiene que ser abierto, porque cuando yo dejo abierto, también estoy dejando que se vaya perdiendo los aromas de mi café. Ajá. Gracias. ¿Otra preguntita? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, hasta esta parte es mi participación con lo que es el tema de procesos de preparación de café, ¿no? Mari, no sé si está en línea, Mari. Sí, Juanca, yo quería saber si había alguna pregunta más, sobre todo la última parte, que me gustaría saber cómo están con sus emprendimientos, ¿no? Con sus empaques. Entonces, ahí creo que tenían alguna pregunta y bueno, me estaba, ya que hablaste de ese tema, Mari, me estaba olvidando. Hay algunos emprendedores que está viendo que utilizan un empaque trilaminado, creo que son como estos de acá, como el que está en la imagen superior izquierda de papel, pero en medio tiene una abertura, como una ventana, ¿ya? Tiene una ventana. Ese tipo de bolsas no es recomendable para café tostado molido, ¿ya? Ese tipo de empaques son recomendables para café en grano verde, para café pergamino, para cualquier otro tipo de grano donde yo quiero mostrar el grano. ¿Por qué no es recomendable eso? Porque por intermedio de esa ventana estoy permitiendo que mi café tenga contacto con la luz. Y la luz también va a generarme cierto trastorno dentro de mi café, de mi molienda, de mi producto final. A mi café molido, una vez que ya entró a la bolsa, no le debe dar la luz. ¿Ya, señores? Si ustedes quieren saber si la bolsa que están usando es buena, hagan este ejercicio. Abran su bolsita, miren al sol hacia arriba y levanten la bolsa. Y por el agujero que tiene la bolsa, miren. Y van a comenzar a ver si hay puntos que entra la luz a su bolsa. Si hay puntos que ingresa la luz es porque esa bolsita no es lo recomendable o es de baja calidad. Si ves que no hay punto de luz que ingresa, que está totalmente sellada, sin ningún punto que ingresa, es porque es una buena bolsa. Otra forma de saber es que en esa bolsa tú prendes tu celular, ponle luz a tu celular y mételo. Y vas a comenzar a ver. Si la luz pasa para afuera, es porque esa bolsa no está protegiendo bien el café, está dejando entrar mucha luz. Si la luz no pasa a la bolsa, es porque es un buen empaque. gracias, Juanca, por la explicación. No sé si también parte del equipo
quiere preguntar algo al respecto, porque creo que este tema es un tema clave que lo hemos venido conversando, ¿no? Y es por eso que hemos pedido a Juan Carlos ahondar un poquito más en el tema, porque esto es un punto crítico para todos ustedes. Estamos cometiendo el error de que a veces, por lo que se vea bonito, estamos contratando empaques que no son los adecuados para la conservación del café y sobre todo, como dice Juan Carlos, del café tostado y molido, ¿no? No sé si el equipo también tiene que aportar algo ahorita o si no, mi pregunta también, Juan Carlos, es ¿cómo estamos con los empaques que ahora se está difundiendo bastante con el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, las bolsas, nos están haciendo bastantes preguntas de que ya no deberíamos usar mucho el plástico. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en realidad, el tema del plástico, en el tema de los trilaminados, en realidad no se debería usar porque el deterioro es lento, va a deteriorarse muy lento ese empaque, pero es casi lo único que tenemos en el mercado, ¿no? De diferentes modelos, pero esos son casi los únicos que existen, al menos en Perú. Llegan algunos productos de repente más biodegradables, pero llegan con más precios y eso hace de que el emprendedor no pueda llegar a adquirirlo por el precio y el encarecimiento del producto final. Yo creo que hasta que este producto no sea bastante comercial, vamos a seguir teniendo con ese problema, pero lo ideal sería ya trabajar con otro tipo de empaques con conciencia más medioambiental, ¿no? Pero es lo que tenemos en el mercado hoy en día. Ya, Juanca. Eso es importante lo que decimos porque a veces también tenemos todo el concepto de cambiar, de cuidar, pero también tenemos que cuidar el bolsillo. Estos son los que están en el mercado. Hay un tema aquí de lo que tenemos más accesibilidad, ¿no? No sé cómo está Arturo, tu grupo de emprendedores, con este tema de empaques. ¿Cómo está Doris, Alicia? Y acá también tengo a Violeta. No sé si me están escuchando los chicos. Sí, claro. El caso de Moyobamba, de nuestros emprendedores de Moyobamba, están utilizando bolsas, las trilaminadas de 4 Fueller y las de 2. ¿No? En el caso del señor Soberón utiliza el Fueller 2, es una bolsa trilaminada con válvula. El Cóndor también de igual manera. ¿No? El de Cóndor está comprando actualmente sus bolsitas de 8 Fueller, perdón, unas más anchas, trilaminadas también. Y de las demás, todas en general están utilizando las trilaminadas, no están usando el papel craft. También hay algo importante, Juanca, que lo que está mencionando Arturo es que el papel craft para un tema de transporte, también los cafés, la mayoría los están llevando por el medio de transporte local, ¿no? Los papel craft no te conservan. Al final el papel craft llega sucio, llega arrugado, ¿no? Tienen que evaluar el transporte por lo cual están moviendo sus cafés. Ahí es el tema ahí lo que les decía a un inicio es el tema del acomodo del café, porque si ponemos un café encima de otro, vamos a tener ese tema estamos chancando, aplastando. El café, si queremos que llegue en perfectas condiciones de vista físicamente, debemos enviarlos parados, ¿no? Y de repente cada 3 filas con separaciones, ¿no? Con separaciones de cartón. El tema es que ahí aumenta nuestro gasto de envío, porque si en una caja yo mandaba 40 bolsas, de repente en una caja bajo ese sistema voy a mandar solamente 20 bolsas, ¿no? Ahí sí se acomoda muy bien, llega muy bien, pero el tema es del costo. Perdón. Doris, Alicia, Violeta, pregunta, de repente algún emprendedor, sino para ir finalizando con la capacitación. O de repente alguien del equipo de comunicaciones quisiera comentar algo, aportar algo más. Yo estoy escuchando la cuchara que está cantando, no sé en dónde. Sí, no sé, yo tampoco.
Está en el cóndor. Ah, el cóndor. El cóndor, ¿no? Sí. Bueno, nada, mira, esa presentación va a ser compartida con el equipo de emprendedores, en el grupo de emprendedores también, al igual que también con el equipo de los asesores de emprendimiento. Vamos a tener ya una capacitación más cerrada, se puede decir, para seguir dándole a ustedes la mejor información de acuerdo a la realidad también que tenemos, ¿no? Mira, acá hay una, Mari, disculpa, acá hay una pregunta a Harry Solís. Dice, las bolsas nacionales con las importadas, ¿qué diferencia hay? Mira, en realidad, señor Solís, todas son importadas. Otra cosa es que una empresa nacional venda un producto, porque hay, por ejemplo, en compra de otro lado de un producto de buena calidad y ya lo vendería como si fuera nacional, ¿no? Pero no es nacional, porque ellos también compran de fuera. Y hay otras empresas, más que todas las chinas, que han entrado con fuerza, con productos, bolsas más baratas, un poco más baratas, pero de más baja calidad. Mejor dicho, si quieren saber si su bolsa está bien, hagan la prueba del celular, prendan, enciendan su foco y vean si la luz está pasando o no está pasando. O en todo caso, agarren, abran la bolsita y hacia la luz del sol, miren por qué puntos se está ingresando los puntos de luz. Si no llega a haber punto de luz, el empaque está bien. Si ves que hay puntos de luz, el empaque no está en buenas condiciones. Gracias, Juanca. Quizás para ir terminando también, de darles el alcance de que Juan Carlos nos va a ayudar a poder sacar los análisis también sensoriales de sus cafés. Así es que, por favor, todo el equipo de emprendimiento, de emprendedores, mandar una muestra a sus asesores para poder catar, porque el ser emprendedor no solamente, como les dije la vez pasada, tener un empaque bonito, comercializarlo, sino tienen que asegurarse la calidad de café que tienen en cada empaque, ¿ok? Y para eso es un poco lo que también el servicio, o sea, es decir, la asesoría, lo que enfoca Alianza Café, les puede ayudar. Entonces, nada, yo estoy segura que van a estar habiendo más preguntas, estemos avanzando y ya nos vemos en la próxima asesoría que ya le estaríamos comunicando también por el grupo. Les agradecemos a todos, gracias Rosita por la foto. Mari, bueno, el tiempo nos ganó hoy día, pero también había una presentación de un poco, algunos tips de cómo evaluar ellos su café, o sea, de qué proporción de agua, algo de cata vendría a ser, ¿no? Sí, ahí lo tenemos para una tercera todavía, Juanca, porque ahora ya el tiempo nos ganó y hay que ir claro, sí. Por preguntas, hay detalles que hay que ir viendo. Ya, okay. Y vamos afinando, ¿les parece? Perfecto. Entonces, nada, gracias a todos por asistir y nos vemos de aquí a 15 días. Ya les mandamos el link para poder seguir con Juan Carlos, que todavía hay una ponencia pendiente. Y vamos a volver a tomar ustedes también para reforzar y para la siguiente va a ser las redes sociales, cómo lo estamos manejando. Y vamos avanzando con todo este grupo que de verdad agradecemos a todos por el tiempo y a Juan Carlos por la ponencia. Gracias.